dicho Paco Gil en el caso de la presentación del Martínez, que levante la mano el que no le conozca. Pero para situarnos un poco, ¿sí? Para situarnos un poco con los entrenadores relativamente jóvenes, voy a hacer algunas precisiones, algunos aspectos de la personalidad como entrenador de Manolo. Utilizando el símil que se suele emplear para la clasificación de las cosechas de los vinos, empezaré diciendo que 1999 ha sido para él un año de denominación de excelencia, por dos motivos. Por la subida definitiva de Andrés Díaz al 1500 y por el paso meteórico de Luis Miguel Martín Terlana a los 3000 metros ostáticos. José Luis Martínez, en la presentación que hizo de Baña, dijo que los 60 es una bonita edad para entrenar. Lo suscribo plenamente. Es verdad porque se empieza a tener seguridad en lo que se hace. Es la plenitud. Pero Manolo, que ha nacido en 1933, lleva ya más de 20 años cosechando éxitos con sus atletas. No es un entrenador de solo 2 o 3 atletas cuyo prestigio podría depender de la riqueza genética de esto. Manolo es un entrenador de muchos atletas, atletas de alto nivel que se van sucediendo en los años, como José Luis Torres, o Martín Velasco, o Gregorio Rojo, o José Luis Martínez. Otro aspecto de la trayectoria de Manolo está relacionado con la especialización, que parece que es una exigencia del atletismo moderno. Puede que eso sea así, una necesidad, pero Manolo ha sabido superar esta limitación. No es un entrenador solo de medio fondo. Recuerdo, como velocistas, en su día, a Carballo, a García López, a Sarria, como cuatrocentistas, a Iricia. En el campo de los 400 metros vallas, toda una pléyade de atletas en los primeros lugares del ranking nacional de todos los tiempos. Alonso Vadero, Soriano, Casabona, Porcajada, Rivero, Utilla, Vila. Y esto, en su caso, es mucho más enriquecedor, esta versatilidad. Pero además ha sido al mismo tiempo un entrenador de mujeres. Y esto sí que no es muy típico del atletismo español. Entre las mujeres, su propia esposa, María José Martínez, Cristina Pérez, Mons de Pujol, y más recientemente Maite Zúñiga y Carla Sacramento, a la que lleva dirigiendo en los 2 últimos años. Digo que esto no es muy frecuente. Yo diría que esto es francamente atípico en el atletismo español. Otro referente de esta versatilidad es que Manolo, en los cursos nacionales de entrenadores de atletismo, es el profesor de la velocidad y no del medio fondo, que es de lo que luego nos va a hablar. Su tema, el de hoy, dice: el entrenamiento de las corredoras de medio fondo. Mucho de lo que va a decir ya lo conozco. ¿Por qué? Por 2 razones. Por un lado, por la coincidencia de 20 años o más en los lugares y en las horas de entrenamiento de su grupo de atletas con mi grupo de atletas. Yo no tenía que estar vigilándole con el rabillo del ojo para pretender enterarme de lo que dice, porque la segunda razón de por qué yo ya conozco en bloque y conocemos esto es porque Manolo siempre, de una manera u otra, por escrito o dicho en otros foros, la mayoría de ellos organizados por la propia escuela, siempre ha dicho sí a los requerimientos que ha sido objeto. Siempre ha estado a disposición de la escuela y ha estado a disposición de otras entidades que hayan hecho cuestión del atletismo y hayan requerido su presencia. Bueno, como vamos un poco retrasados de tiempo, yo no quiero extenderme más en la personalidad atlética de Manolo, que, repito, supongo que la conocemos absolutamente todos. Entonces, para ganar tiempo, Manolo, cuando quiera. Bueno, pues para ser breve y empezar, porque tenemos poco tiempo, solo voy a decir 2 cosas. Que estamos equivocados, no son 20 años, son 40. Porque en el año 58 fue mi primer profesor en el curso de entrenadores de atletismo en Valencia, De acuerdo. en unión de otros ilustres. Y la segunda cosa que quiero decir es que si he tenido la suerte de tener tantos atletas, pues ha sido porque he tenido suerte. Porque realmente la marca del atleta, el que pone la marca es el atleta. O sea,
al entrenador pone el 10%. Si yo no hubiera tenido tanta suerte de tener atletas tan buenos, pues bueno, habría hecho atletas buenísimos, nada más. Pero la genética en este negocio es la que manda. Entonces, el que tenga, por muy buen tallador que sea, el que tenga un cristal, pues no puede hacer un diamante. Hace una bisutería fenomenal, pero hace un bisutería. Entonces, lo primero es tener la suerte de que te caiga un atleta, pues eso, de récord de España o de récord del mundo. Y si no, pues nosotros tenemos poco que hacer. Verdaderamente, lo que sí he tenido suerte desde el principio es en tener bastantes atletas, hace muchos años y buenos, y como los atletas se enseñan mucho, pues porque es donde verdaderamente se aprende por lo menos es lo que yo pienso. No se aprende en los libros, se aprende en la pista y se aprende mirando a los atletas. Y observando mucho a los atletas es cuando verdaderamente al siguiente le puedes transmitir menos errores, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Porque al principio, desde luego, transmitimos muchos errores. A veces pienso, me da pena de algunos atletas que tuve en tiempos que digo, ay madre, si lo cogiera ahora, qué mal lo hice. Pues efectivamente, lo hice bastante mal. Bueno, ya voy a empezar. El medio fondo, para hablar en tan poco tiempo, va a ser bastante difícil, pero quiero hacer dos cosas. Una, en líneas generales y muy rápidas, transmitiros lo que es mi idea de medio fondo, que no es la mejor, es mi idea de medio fondo. Y luego, de final, deciros unas cosas que estamos haciendo ahora que yo creo que son prácticas, a mí me parece que me han servido mucho este año, y aunque todavía no están, digamos, como absolutamente terminadas, pero pienso que es una cosa importante y que probablemente pueda servir. Porque de lo demás, pues prácticamente ya casi lo conocéis todo. Bueno, mi primera idea del medio fondo es que ha evolucionado hacia la velocidad. Es decir, se pasó de unos años en que Roland y así, estos años 60, me hacían un montón de kilómetros. Ultimán, por ejemplo, entrenaba 3 veces al día, ya cosas que ahora dicen. Las rumanas han tenido mucha época de entrenar 3 veces al día. Pues a un entrenamiento, la de los años 70, 80, aquí, donde ya entrenaba el trabajo de musculación, mucho más la velocidad, que es la época nuestra de Ove, Kran, Mamere, Abcoy, Abascal. Aquí José González, un atleta español que, por ejemplo, cuando oigo ahora que fulanito que es muy rápido al final y ese tal, por ejemplo, José Luis González, recuerdo en la primera vez que España subió a primera división en Praga, hizo la última vuelta de un 1500 en 49.6. 49.6 es una barbaridad. Claro, lo pudo hacer, pues, primero porque era un individuo muy rápido, pero segundo porque era lenta. Es decir, la velocidad actual no solamente tiene que servirte para hacer muy bien el final, sino para tener una velocidad de crucero importante, que es lo que, por ejemplo, hace el Guerrero, que tiene una velocidad de crucero que la cambia cuando quiere, y desde luego, digamos que es invencible. A mí me gustaban las carreras de antes, donde no se sabía quién iba a ganar y donde había gente muy buena. Por ejemplo, todavía esta época, Ove, Kran, Panetta, Abascal, porque todavía se corrían unos ritmos menores y al final se imponía el que lanzaba su sprint antes. Por ejemplo, Abascal consiguió su medalla en Los Ángeles, pues gracias a ese valor que le echaba, que faltando 600 metros, porque era un atleta lento, salía corriendo muy rápido y bueno, pues si me puede coger uno, me puede coger dos o no me puede coger ninguno. Me gustaban más aquellas carreras, evidentemente, pero es que en el mundo actual aquello se corría a 3.32, 3.33, 3.31 y ahora resulta que se corre por debajo de 3.30. Entonces hay atletas que son capaces de mantener un ritmo brutal y por tanto para mantener ese ritmo brutal es que hay que valerlo. Es decir, si por ejemplo en 800, que todavía ahí la velocidad está mucho más patente actualmente, digamos que para pasar el récord del mundo pasó el 600 en 1.14, entonces si no vales 1.14, ¿cómo vas a pasar en 1.14? Pasarás 1.18, 1.19, entonces es imposible estar en las marcas que hay ahora si no tienes esa velocidad. Por tanto, yo digo que ahora la marca actual es de hombres rápidos como Tellez y Kete Rodal en 800, que prácticamente ya no corren 1500, o un Komen Gabriel Selassie, Guerrero, bueno, Guerrero por supuesto, pero Gabriel Selassie, que es capaz de correr en 1500 en menos de 3.32, 3.33, 3.31 cuando quiere. Entonces, primera idea. Luego aquí, bueno, podemos poner un montón de transparencias que tengo para ver los
tiempos de, por ejemplo, en Atlanta, ¿no? 46, 45, 45, 47, es decir, que se ha acabado ya aquello de que el 800 lo corrían los corredores de 1500 y además hasta ganaban un 800. Por ejemplo, Ove, que no era un hombre especialmente rápido, fue campeón en Moscú en 800, y Coe, que entonces era mucho mejor que él, no ganó, fue segundo porque simplemente arrancó mucho antes Ove. Actualmente eso ya no ocurre, porque Quisquetes ya sabe, además hay mucho dinero por medio, hay muchos mítines, se conocen todos, y ya cada uno hace su carrera. Y no vamos a esperar, van a ser tan tontos que van a ir lentos. En Sevilla se decía, bueno, la final no sabemos qué va a pasar, porque a lo mejor va lento y Reyes es muy rápido de final. Pero ¿cómo va a ser tan tonto Raro? Raro va a hacer su carrera, lógicamente, como Reyes quiere hacer la suya. Efectivamente, si llegan lentos al final, bueno, pues a lo mejor ganan, por supuesto, más rápido, porque ya no es un 1500. ¿Se entiende, no? Entonces, no solamente hace falta una velocidad final, sino que hace falta una velocidad de base importante para correr muy rápido en ritmos de carrera intermedios importantes. Estos son los tiempos de paso del 800, aquí fue un poco más rápido, más lento, 1.16. Si analizamos Sevilla ha pasado parecido, pero Quisqueter, estando en plenitud de condiciones, no le vamos a ganar de ninguna manera. Por ejemplo, el tercer 400 del 1500 lo corrió en 53-59, en el tercero todavía faltaba 300 metros. Perdonad, estoy saltándome en transparencia, pero simplemente es para ahorrar tiempo, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, en esa, pues, últimos tiempos de la de Selassie, ahí en 200, 425, segundo el último 200, 56 el último 400, Kirui, Mortelli, 38, 36 el último 300. Las mujeres está pasando lo mismo, ahora ya están corriendo por debajo de 1-1. Si no tenemos esa velocidad, el que tenga un atleta que no tiene velocidad, dice, bueno, ¿y yo qué hago entonces? Si este no tiene velocidad, pues muy sencillo, tiene que buscar el sprint final, o sea, le interesan carreras al ritmo más alto posible, y el sprint final imponerle él cuando tiene que imponerle, desde muy lejos, porque si no, al final te van a ganar, eso es evidente. Si estamos llegando en Budapest, por ejemplo, yo les advertí a los españoles, ojo con Silva, que es rapidísimo, el portugués. Ojo con Silva fue segundo, claro. Fueron lentos hasta faltando 200 metros, y porque no salió un poco antes, porque no podía haber ganado. Reyes efectivamente es muy rápido, pero muy rápido en carreras más lentas. ¿Por qué no corrió más rápido en los últimos 200 en Sevilla que le ganó? Porque iba a un ritmo que no podía correr más deprisa. Es decir, el ritmo final es el ritmo que te impone el ritmo anterior. Todos son muy rápidos y han ido lentos, porque entonces ya no es una carrera de 1500. Por ejemplo, Kran en su época, que era un corredor lento, inmediatamente que veía que el ritmo era lento, él salía faltando 1000 metros. El último 1000 de Kran era terrible. Por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Roma, donde José Luis González quedó segundo, Kran, faltando 1000 metros, impuso un ritmo brutal, porque vio que la carrera era lenta. Le fallaron en los últimos 40 metros. En los últimos 40 metros le pasaron Adivile y José Luis González. José Luis González, recuerdo que al acabar me dijo, oye, pero yo estaba a punto de pararme, no sé qué pasaba, mis piernas, es que no podía con las piernas. ¿Por qué pasaba? Que es que ha empezado a correr cada vez más rápido, y es que faltando una vuelta no sabía qué me pasaba. Bueno, me pasaba que, porque él mira el cronómetro y dice, pues no vamos tan rápidos. Bueno, no vas tan rápido, pero el último 1000 sí, porque es a menos de 2.20. Entonces, quiero decir que hay que valer en el medio fondo hay que valer unas marcas de velocidad muy importantes, y ya en 800 no digamos. En 800 es una prueba que ya se está transformando. Es de verdaderos especialistas que ya no corren en 1500. Una cosa importante también es que los atletas actualmente son cada vez más jóvenes en medio fondo. Se ha acabado eso de que los atletas de medio fondo son ya hombres muy curtidos, 30 años, no sé qué, nada de 30 años. O sea, ahora, por ejemplo, si analizáis, pues ahí tenéis Hechter, es uno que está muy joven, ha hecho 1.41 a los 26 años, Gisú 12.50 a los 24, pero fijaros las marcas que tenía a los 20, Kiptanui,
Coleman, Balmassaie, Leroux, que es un hombre joven y yungado, las marcas que han hecho. Quiero decir, no podemos ir tan despacio como a veces decía, no, pero es que el medio fondo necesita mucho tiempo. Efectivamente, necesita mucho tiempo, pero quizá hemos estado mucho tiempo entrenando demasiado lento. Y luego otra cosa es que generalmente para poder dominar una prueba de medio fondo, y me refiero a 1500, hay que tener una gran marca entre el 1000 y hasta el 5000. Y bueno, buena en 800, aunque ya no para participar en 800. Si no se está muy fuerte por arriba, es muy difícil que podamos correr 1500 decentemente. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los soportes físicos para el progreso en medio fondo? Como la velocidad verdaderamente es fuerza, sin fuerza no hay velocidad, porque no hay forma de trasladar el cuerpo, en el medio fondo tiene que entrar la fuerza. No es una fuerza cualquiera, no es la fuerza de un velocista, pero es necesario trabajar la fuerza. Esa velocidad es muy importante porque a mayor velocidad de base, mejor velocidad de crucero podemos llevar, es decir, mejor ritmo en 400, 800. Y hay que trabajar también esa velocidad final, que un montón de veces no la podemos utilizar, porque cuando en las pruebas, por ejemplo, de los mítines, vemos al Leroux que salen las liebres, detrás va el Leroux, que es la última liebre, y bueno, pues el que quiera que se ponga aquí detrás. Entonces, o aguantas el ritmo de él, que pasa, por ejemplo, en 56 y menos, y 1.52 el 800, y 2.48 la tercera vuelta, y luego todavía en los últimos 300 metros hay que hacer menos de 40. La velocidad es necesario entrenar, cosa que antes, por ejemplo, pues dejábamos para el final de temporada, etcétera. Yo hago ahora mismo otra cosa. La técnica, en la situación en que están las marcas, también, en mi opinión, es indispensable. Es necesario conseguir la máxima eficacia mecánica, es decir, que el atleta vaya lo más económico posible, que no gaste. Y no va económico corriendo en pendular, porque si él adelanta la pierna, es decir, deja caer la pierna. Ayer el americano nos decía una cosa muy importante, en mi opinión, la cadera se bascula, la otra pierna baja y no hay forma de impulsar. Entonces la carrera es al revés, la carrera es de arriba abajo atrás, es este movimiento de piernas, no este. Y muchos chicos tienen la idea contraria, pues, de rodar muchos kilómetros, en medio fondo me refiero, de rodar muchos kilómetros. Ahora tiene que correr más redondo, en un estilo circular perfecto, tiene que reclamar el pie a esconder debajo del glúteo rápidamente, no dejarle por ahí, lo que nos decía el americano, de que si no el ángulo de piernas, cuanto mayor es el ángulo de piernas, más tarda en llegar la pierna. Johnson hace una cosa muy buena, que es que nada más, cuando una pierna va a caer, la otra ya está aquí. Es decir, ya está preparada para correr. No se puede dejar la pierna ahí atrás. Entonces, esa técnica, bueno, ojalá los niños vinieran con la técnica salida, pero no, en mi opinión no vienen con la técnica salida, ¿no? Entonces, digamos que mi sistema de baso, primero, es mejorarles la velocidad, mejorarles la técnica y trabajar bastante la fuerza. Las cualidades que yo trato de crear en el corredor del fondo, primero, es una gran capacidad para realizar muchos kilómetros, muchos, lo máximo posible, a un alto ritmo de umbral, incluso por debajo del umbral, incluso, que es lo que os diré después, actualmente, en fin, ya tengo bastantes datos, creando previamente un proceso láctico en el cuerpo del orden de 10, 11, 12 milimoles y a continuación hacerle correr justo al ritmo de umbral pues durante 10 kilómetros. Entonces, digamos que no solamente que realice muchos kilómetros a cualquier ritmo, vete a rodar y rueda despacio, sino a un ritmo bastante alto. Esto no quiere decir que no haya series de regeneración, es decir, también corre lento, pero digamos que lo que le va a dar nivel, en mi opinión, es estos kilómetros, no el total de kilómetros que ha hecho a otro ritmo. Esta gran eficacia mecánica, es decir, técnica todos los días y fomentar esa fuerza, pero sobre todo la fuerza elástica y una fuerza especial del mediofondista, que es la fuerza de resistencia. Esa fuerza elástica también nos lo decía hoy el Finoli, el entrenador de vallas, que es que
pie toca en el suelo y prácticamente no hay contracción, sino que hay un rebote de toca el suelo y salida del cuerpo. Entonces, esa es la fuerza que, en mi opinión, hay que entrenar. La fuerza que tenemos que buscar, no es posible meterle en un gimnasio y empezar a hacer trabajo de fuerza por las buenas, tenemos que buscar un trabajo de fuerza que no aumente la sección muscular, es decir, que no aumente la masa muscular, porque necesita el mínimo peso posible, pero además necesita que esté muy vascularizada. Eso lo conseguimos haciendo un trabajo de muchas repeticiones y al mismo tiempo combinarlo con el resto del trabajo, con las carreras. Ahí el tipo de fuerza también tiene que ser muy insistente en trabajo de fuerza elástica. Luego veremos cuáles son los ejercicios que yo hago. Incluso hemos hecho un vídeo de unos 15 minutos con algunos atletas un día haciendo ejercicios de este tipo, ¿no? O sea, no preparar especialmente, sino, pues bueno, yendo a un entrenamiento y tomando una cámara a la sesión. Y luego, con las clásicas sesiones de pesa en el gimnasio. Pero, en mi opinión, esta parte de aquí abajo, que yo llamo ejercicios auxiliares, tiene una importancia vital para los corredores de medio fondo, que son las cuestas. Cuestas en distintas angulaciones, distancias, etc. Arrastres con aeróbicos incluso, aeróbicos y anaeróbicos, es decir, aeróbicos en el sentido de que hacemos 300 o 400 metros de arrastre, con disgusto del señor de la pista, pero ya nos ha dejado por imposible. En series trabajando, porque con arrastre el atleta ya tiene que impulsar, los que no impulsan ya impulsan, y entonces se les puede corregir mejor y ellos sobre todo empiezan a verse, empiezan a trabajar. Muchos multisaltos horizontales, o sea, quíntuples, décuplos, 50 metros, 100 metros, normalmente los de décuplos en adelante los hacemos en la hierba, con caída al foso, sin caída, y luego esto es lo que en mi opinión trabaja más la reactividad, muchos saltos verticales, con vallas, con podium, que lo veréis ahí en el vídeo. Trabajo para la reactividad con cinturones lastrados y luego el trabajo de gradas ascendentes, algo de lo que hacía ayer con los saltadores con Yao. Saltos verticales, lo único que para los mediofondistas no hacemos saltar desde un podium, sino que en las gradas hacemos saltar en bajadas, más que subidas son bajadas, en distintas angulaciones y botando hacia arriba. O sea, aprovechamos la grada del estadio, pues si hay 15 gradas, para que sean 15 saltos seguidos y luego para no parar suben, pues una vez suben a pata coja, otra vez es corriendo, botando, etcétera, ¿no? Este trabajo, digamos, con medios auxiliares es el que más me interesa a mí para los... Esa fuerza elástica, que es en la que yo estoy insistiendo tanto, en mi opinión depende de la fuerza máxima, porque a mayor fuerza, mayor diferencia hay entre la fuerza que tenemos y la fuerza que necesitamos. Entonces, cuanto más fuerza máxima tenga, menos va a gastar en cada zancada, porque hay que tener en cuenta que al mediofondista la fuerza no basta con que le dure 100 metros, le tiene que durar 1500 metros. Entonces al final, que es cuando más la necesita, porque viene el sprint, necesita ahí estar en posesión de toda la fuerza. Entonces necesita una fuerza máxima. Necesita también una fuerza de resistencia, es decir, esa, en mi opinión, la conseguimos a partir de esa fuerza máxima con repeticiones. Y luego, ya el propio trabajo de elasticidad, aumentando el número de ejercicios de reactividad. Cuanto más ejercicios son capaces, que claro, tienen peligro porque son prácticamente saltos. Entonces, ¿cuántos pueden hacer? Pues, y lógicamente muchas veces se lesionan, ¿no? Se lesionan. Bueno, en esto, como sabéis, mucho más que yo, pues no voy a pasar. Los ejercicios de musculación para la base pues son los normales, el squat, medio squat, cargadas, tal, todo eso, ¿no? Esto lo controlamos con una serie de test, con el test de Bosco. Entonces, cuando un atleta del medio fondo ya es capaz, con el peso del cuerpo encima, de saltar una vez y media de lo que salta sin peso, entendemos que ya tiene suficiente fuerza máxima, ya no trabajamos por ahí, ya lo dejamos, ¿no?
decir, que si salta 40 centímetros sin carga, con el peso del cuerpo salta 20 o 18 o 17, ya no trabajamos más esa parte. Luego, los ejercicios auxiliares de fuerza elástica, estos que he dicho antes, que son los que más utilizamos. Y luego, para la elástica refleja, sobre todo reactividad de pie, saltos de podium, que lo veréis ahí, saltos continuos también sobre los dedos, o sea que no solamente hacemos, por ejemplo, un ejercicio de saltos de podium, que vamos subiendo alturas, incluso con cinturón, a medida que va pasando la temporada, y luego sobre los dedos de los pies, apoyado en algo para descargar los mismos saltos. O sea, para que no sea solo la planta, sino para que sea la parte anterior del pie. Luego, carreras en frecuencia, las carreras con cinturones lastrados, los multisaltos verticales y las series hechas con cinturones. Esto naturalmente se hace después de haber pasado por todo lo anterior, por gimnasio, etc. Así lo hacemos. Aquí está explicado cómo hacemos la musculación. Empezamos con 3 semanas en lo que llamamos ciclo inicial, en que prácticamente lo hacemos sin cargas o cargas muy ligeras, con la barra o nada, sin barra, ¿no? Sobre todo trabajamos abdominales, lumbares, es decir, preparar al atleta, esto lo hacemos en octubre, para empezar a entrenar. Después este sí que es un ciclo, en mi opinión, muy importante. Dentro del ciclo fundamental 1 hacemos 6 semanas de método, lo llamo yo piramidal, pero no se parece a lo mejor mucho a lo piramidal. Lo digo piramidal en el sentido que vamos subiendo kilos en pirámide, es decir, que el chico empieza a trabajar con 30 kilos, pues no puede con más, pues tira con 30, 35 y va subiendo cada sesión los kilos que puede, hasta que alcanza el máximo con el número de repeticiones, que viene a ser de 10 a 12 repeticiones. Y luego, pasadas esas 6 semanas, él alcanzaba aquí un máximo. Pasamos al método búlgaro, que consiste en la misma sesión hacer una sesión con un 10 o un 20% más de lo máximo que había alcanzado aquí, pero solo con 2 o 3 repeticiones. Inmediatamente hacer con el 50% 15 repeticiones lo más rápido posible. Vuelve a hacer alternando las series, una con máxima carga, otra muy rápida con el 50%, una muy carga, otra. Y pasado este tiempo ya entendemos que ha pasado el periodo de adquisición de fuerza y con lo que haya adquirido, con eso nos quedamos y ya entramos en lo que llamo yo ciclo de fuerza-resistencia y que este se prolonga ya hasta el mes de mayo, ¿no? Y en este trabaja entre 15, 20, incluso algunos ejercicios con muchas más repeticiones, pero con el 50% de las cargas. Y aquí lo que sí que ponemos mucho énfasis, incluso con crono, es que cada vez lo tienen que hacer más deprisa. Es decir, insistimos en la potencia y en muchas repeticiones. Los ejercicios auxiliares no los colocamos de cualquier manera, sino que ahí está un cuadro que lo tenéis en la charla, en el que, por ejemplo, en la fase inicial utilizamos muchos multisaltos horizontales, nada de carreras saltos ni de arrastres, reactividad de pies poco, el calentamiento, no hacemos verticales y elevaciones de rodillas, un ejercicio muy importante, que hacemos elevaciones de rodillas, que va, como veis aquí, de 50 metros hasta 200, 300 metros elevando rodillas, incluso 400 metros elevando rodillas. Los multisaltos horizontales prácticamente están aquí hasta el mes de febrero. Luego aquí los hacemos más cortos y más rápidos, en plan de potencia, y aquí prácticamente ya no los hacemos. Por el contrario, los multisaltos verticales es aquí donde empiezan, en el periodo fundamental, en marzo empiezan, y los mantenemos hasta el final en periodo de competición. Las elevaciones de rodillas, lo que empieza aquí, bueno, ahí lo tenéis distribuido, es decir, la reactividad más al final, al principio más la fuerza elástica, lo que es fuerza o fuerza elástica normal. Voy muy deprisa, pero es que como lo hago enseguida, sabe que dice que somos amigos, me va a decir que quedan 5 minutos, pues... y es que queda mucho. ¿Cómo controlamos la fuerza? Pues con esos test. Con el salto en contramovimiento, que hacemos 5 repeticiones saltando, ¿no? Entonces, pues apuntamos a cada uno 50 centímetros, 40 y tantos, lo que sea. Con el carga ascendente, o sea, empezamos con 20 kilos y vamos subiendo 30, 40, solo hasta el peso del cuerpo. Más no subimos para no fastidiar la espalda. Y vamos anotando, con lo cual ya vemos cuánto salta con el peso del cuerpo en relación con lo que salta sin peso del cuerpo. Este test
ya me está diciendo si tiene fuerza máxima o no tiene fuerza máxima. Y me está indicando si tengo que seguir insistiendo en la fuerza máxima o no. Este tercer salto es durante el mismo sin carga, pero durante 30 segundos. Ya me está indicando la fuerza elástica en resistencia. Y este salto continuo con la rodilla rígida, durante 1 minuto. Lo que me está indicando la fuerza elástica reactiva en resistencia, porque se ve muy claro, porque el ordenadorcito te da cada 10 segundos o cada 15 segundos, entonces ves que en los primeros 15 segundos está saltando 40 centímetros y en los últimos, por ejemplo, 30, es decir, que hay una pérdida de resistencia terrible y esto es lo que hay que trabajar. Bueno, pues con esto, simplemente con estos tres, esto es lo que sirve para ir modificando el trabajo de resistencia, digo, el trabajo de fuerza en el gimnasio. Pues, a medida que nuestros valores se van acercando a lo que queremos, pues vamos suprimiendo y vamos insistiendo más en la parte de resistencia. Luego viene el entrenamiento, digamos, ya específico del medio fondo, porque algunos están diciendo, bueno, pues ¿y estos cuándo corren? ¿No corren? Nada más que fuerza. Bueno, pues el entrenamiento específico, estos tiempos que yo he puesto aquí, son relativos a unos atletas que yo tengo, pero son carreras lentas de 15 a 18 kilómetros que normalmente las hacen entre 3:30 a 4 días, ¿no? Carreras a velocidad creciente, que estas pueden empezar a 4 minutos, pero acaban a menos de 3 minutos. Carreras, esto para mí también es muy importante, lo utilizo mucho en invierno, carreras tienen que hacer, por ejemplo, 15 kilómetros de estas. Bueno, pues algún día van introduciendo cada kilómetro, más que de cada kilómetro, ponen el reloj cada 3:30, cada 3:30, dan 15 zancadas, pero a tope de velocidad. Sí, se tienen que mentalizar, que me llega ahora voy, y meten en una velocidad terrible, y eso lo repiten, pues, tanto ese sprint como dure esa carrera, cada 3 minutos, cada 3 y medio. Esta parte de aquí también la considero básica, ahora la veréis en las tablas de entrenamiento. Series en bosque de 2000 a 5000, digo de 2000 a 5000 porque empezamos con series de 2000, después pasamos a 3000, después pasamos a 4000, mientras va mezclado, es decir, a lo mejor hacemos 3000, 2000, 4000, 3000, 2000, 5000, 4000, 3000, puede ser 12 a 15 kilómetros, pero sobre todo lo que me interesa es, naturalmente, que hagan el tiempo marcado ahí, pero que a continuación recuperen 1 kilómetro corriendo al ritmo de umbral, es decir, que tienen que recuperar a 3:30 y seguir aquí. Esto indica verdaderamente cuál es la capacidad aeróbica del sujeto. Cuando es capaz, por ejemplo, de correr del orden de 4000 metros 3 veces, y en el último, recuperando 3:30 entre medias, y en el último 4000 sigue haciendo igual o mejor tiempo, sobre todo mejor tiempo, porque ya como es el último, si le sobra fuerza, corre más deprisa. Bueno, pues ya es que empieza a estar aeróbicamente bien, ¿no? Entonces, por eso digo que esta parte es importante, porque a veces corremos mucha carrera lenta, pero no trabajamos esto que es lo que le acerca a la competición, porque luego cuando corre un 1500 pasa a 2:20, no pasa a 3:40. El fartlek clásico, que le hago largo, medio y corto, naturalmente al principio más largo, pero todavía no lo empleamos. Esto lo empleo para febrero, para la segunda parte, enero-febrero. Este interval training, muy poco, lo estoy cada vez menos, porque yo ahora, hasta el mes de febrero, marzo, prácticamente los clavos no se los ponen. Incluso marzo alguna vez, pero van con zapatillas de calentamiento y las series rápidas las hacen con zapatillas de lucha. Y luego la potencia aeróbico-láctica, estamos hablando del 600 al 800, que esta es la que os voy a enseñar con mucho detalle. Hemos visto que da lo mismo hacer un 8 que un 6, hacemos normalmente ya un 6, un 600, a un ritmo, por ejemplo, para los chicos de 1:30 y las chicas como a 1:42, 1:45, y con eso ya suben los lactatos y nada más hacer esa serie empiezan a correr el 10.000 al ritmo de umbral. Es decir, por ejemplo, ahora, pues Luis Miguel y Andrés están corriendo a 3:10, es decir, hacen esto y luego corren a 3:10 durante 10 kilómetros, otros corren a 3:15, otros a 3:20, es decir, cada uno a lo que puede, y sin parar. Ahora veréis las transparencias de los lactatos que se han tomado en ese momento y por tanto se ve
explico ahora en el desarrollo por ciclos, veréis dónde se mete cada cosa, naturalmente. Hacemos una serie a velocidad creciente, que por ejemplo puede ser esto, un 2000, un 1500, un 1000, un 500, un 300. Entonces el 2000 es el más lento y cada vez acaba el 300 muy rápido, claro. Y la recuperación va descendiendo. Por ejemplo, aquí recupera 2 minutos, aquí puede recuperar 1.30, 1.30, 1 minuto o 30 segundos. Las series a ritmo de la prueba, más rápidas que la prueba, pues pueden ser del orden de 5.500, incluso con cambios de ritmo, es decir, simulando lo que ocurre en la prueba, 5.500, se hace un 300 a un ritmo más lento, pero en el 200, para acabar el 200 en 25 26 segundos. Eso es deseado. Y luego, series para el ritmo de la prueba. Yo creo que el ritmo de la prueba, como se aprende mejor, es corriendo en series de segundo nivel o haciendo distancias ya un poquito más cortas, pero al ritmo de la prueba con poquísima recuperación, o sea, con 30 segundos o cosas así. El control de lactatos para todo esto lo hacemos a base de, primero, un test incremental, que son correr por estadios de 4 minutos con 2 minutos de recuperación, a velocidad creciente, es decir, se empieza haciendo 4 minutos en 2 minutos, en 800 metros en 2 vueltas y luego cada vez 900 metros, 1000 metros, etcétera, hasta que están a un ritmo de menos de 4 minutos en 1500. Ahí con ese, pues vais a ver, si lo podemos ver, por ejemplo aquí, ese es un incremental de Carla Sacramento, ¿no? Es decir, que como veis ahí abajo está con 1 milimol, 1, 2, 2 a 14 kilómetros, 3, 1 a 16 kilómetros y 4 milimoles a 17 kilómetros por hora, 3,33 en 1000. Entonces cada atleta tiene naturalmente un incremental. ¿Para qué sirve este incremental? Que lo hacemos lo primero en el mes de octubre, pues para ya fijar los ritmos de carrera desde el principio, ¿no? Luego hacemos el test Valle ese de 600 al 80-85% seguidos de los 5, 6, 800 a velocidad creciente. ¿Esto qué ocurre? Aquí han entrado una serie de lactatos. El primer 800 que hacemos es muy lento, de tal manera que cuando se le toman lactatos, nada más llegar, se le toman lactatos y sigue corriendo, es decir, que para 10, 20 segundos, lo que se tarda en cogerle el lactato. Pues si efectivamente él tiene condición aeróbica, a pesar de estar corriendo, los lactatos bajan. Y así hace otro 800 un poquito más rápido. Si siguen bajando, pues es que evidentemente está corriendo por debajo del umbral. Y así sucesivamente, hasta que nos da una curva de este estilo. Aquí tenéis. Ahí, por ejemplo, vemos que aquí tenía 6, 6, 4. Evidentemente, este ritmo para él es poco en lo que estamos corrigiendo, es decir, que puede ir más arriba. Ahora ya está corriendo más rápido. Pero fijaros que hace el primer 800 en 2.36 y tiene menos lactatos. Hace el segundo y tiene menos lactatos. Hace el tercero y tiene menos lactatos. Es decir, que a pesar de estar corriendo y ya lleva 2.400 metros, los lactatos están descendiendo. Solo aquí en el cuarto es cuando empieza a subir. Entonces, ¿qué hacemos? Quiere decir, en mi opinión, esto quiere decir que aquí, a esta velocidad, él le da lo mismo los lactatos que tenga porque va a ir en equilibrio. Esto es lo que se pensó en un principio, ¿no? Bueno, pues esto es la única forma de saberlo es que probándolo, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a ponerle a hacerle correr más deprisa, a que tenga, por ejemplo, 8 o 9 milimoles y a que salga a este ritmo durante, no sé, lo que aguante. Primero, a ver lo que aguanta. Bueno, pues aguantan 10 kilómetros, por ejemplo, con los lactatos dentro. ¿Esto qué nos da? Pues una cosa extraordinaria, que está durante mucho tiempo, media hora, con el cuerpo inundado de lactatos y él sigue corriendo al mismo ritmo. ¿Qué es lo que le va a pasar en la prueba? Porque cuando salen en la prueba y disparan, empieza un ritmo que los lactatos empiezan a entrar en el cuerpo a un ritmo brutal. Y por tanto, a medida que pasan los metros, él está corriendo en dificultad y no está acostumbrado a correr con tantos lactatos. Porque, ¿cómo entrenábamos antes? Pues
que haga una serie más rápida de 1000 metros o de 500 o no sé qué, pero se paraba. Y luego hacía otra y se paraba. No, ahora corre con todos esos lactatos dentro del cuerpo y aguanta perfectamente. Como vamos a comprobar. Bueno, a ver, tengo por aquí. Por ejemplo, ese también, ese está hecho en dos fechas distintas, pues el primero está el de los triangulitos, esos, es el febrero, y este es el marzo, y fijaros que el marzo está todavía más bajo, está mejor. O sea, a menor ritmo aguanta perfectamente. Y luego aquí, bueno, viene la recuperación, que al cabo de 20 minutos está en 5 milimoles. En esta prueba en que ha subido hasta ahí. Pero ahora vais a ver una prueba de estas de los... Por ejemplo, esa fue un intento que se hizo al principio, pues tomándole lactatos cada 2000. Primero un 600, que aquí subió a 7 milimoles, y luego corriendo 2, 4, 6, 8, 10 kilómetros sin parar, porque la parada era solo de 10 segundos, 20 segundos, y acaba con 6, no, sí, acaba con 5, 9, 6 milimoles. A los 5 minutos tenía 2 milimoles más, y luego, bueno, pues a los 20 minutos está en menos de 3 milimoles. Aquí a los 10 minutos ya tenía 4 milimoles. Es decir, puede perfectamente. Esto que hace, yo creo que nos da una gran potencia en el entrenamiento duro que luego va a tener en la prueba. Esto mismo, por ejemplo, lo ha hecho Carla Sacramento también, y como veis, esta chica todavía tiene más capacidad, porque aquí se queda con los 2000 en 5.9, 5.9, y luego fijaros qué recuperación, a los 5 minutos está en 3.6, 3.7, 3.3, 2.6. Es decir, es una chica lenta, pero que en cambio con unas capacidades aeróbicas tremendas, y esto sirvió para que no había corrido nunca 3000, y el primer 3000 que corre hace récord de Portugal, que es bastante alto, y el segundo 3000 también vuelve a hacer récord con 8.30. Espera. Bueno, antes de seguir adelante, una cosa que se hace también, por tanto, ese es el test Valle. Otra cosa que se hace es comprobar que efectivamente los test han funcionado, porque muchas veces te dan un tiempo de que en la práctica compruebas que aquello no puede ser así, porque el test de comprobación ese, por ejemplo, el de Miguel Martín, es que se le hace correr 2.400 metros, se le toma lactato en 3.200 a 3.11, a 3.11, que era lo que daba su umbral en ese momento, en el mes de octubre, ¿no? Y mira, se comprueba perfectamente que ahí está a 3.7, a 3.4, 4 milimoles, es decir, que puede, que está bien, a 3.11 va perfectamente. Ese era sin test inicial, es decir, con un test inicial de 600 en 1.30 y luego dos 5.000 en 9.4, 10.7. Este 6.3 de aquí no corresponde a lo que ocurre en el 600, porque claro, se le toma el lactato justo al acabar, y entonces no está todo el lactato en sangre. Daros cuenta que nosotros tomamos el lactato en sangre, el lactato en el dedo, en la oreja, donde sea, es el lactato que ha dado tiempo a salir del cuerpo, del músculo. Entonces, por eso en las gráficas es después, cuando nos da un pico mucho más alto. Es decir, que Luis Miguel, cuando va a 1.30, por aquí andan 9 o 10 milimoles, que es lo que tiene cuando corre 5.000 y cuando corre 4.000. Corre 4.000 y se quedan los mismos milimoles, aquí están 9.000 metros, pero es que esto lo hizo a 3 minutos. 9.000 metros a 3 minutos. Y, bueno, la recuperación perfecta. Tengo que agradecerle a Bravo, porque este atleta era de Bravo, y me lo pasó cuando dejó de entrenar, y desde luego me pasó una auténtica fuente, porque es un chico excelente.
Entonces, el test de comprobación del valle, que es el a ritmo valle los 3000, el test de acondicionamiento, que es el que ya habéis visto, de los 600, luego tomamos los datos en competición, en pruebas reales, y tomamos los datos también en lo que llamamos preparación específica para la prueba, que consiste en correr 4 por 1 minuto. Es un test muy antiguo de los rusos, pero que si lo hacéis veis que los resultados del test corresponden muy bien con su condición, puesto que las marcas luego que hace el atleta llegan a las predicciones de este test. Es 4 por 1 minuto, recuperando 3, 2 y 1 y sumando las distancias. Entonces, con una tabla se ve más o menos el nivel que tienen. Ahí entran, por supuesto, los lactatos. Bueno, y ahora vamos a ver si están las tablas. La planificación, yo hago una planificación de octubre a febrero, que los objetivos son ampliar la base aeróbica lo máximo posible y iniciar la capacidad láctica, sobre todo la fuerza, la reactividad de pies, mejorar todos los puntos débiles y la velocidad. ¿Sí? Que empezamos a entrenar velocidad como final de los calentamientos, pues 2-3 días por semana. Empezamos con distancias cortas, rápidas, y vamos aumentando, pues me quedan con 40, 50, 60, 100, ahora veremos la tabla. Los medios que utilizamos, naturalmente, para la fuerza es la musculación, hasta las 3 sesiones por semana, muchos auxiliares y de aplicación, las series crecientes de velocidad, las series de adaptación aeróbica y el trabajo látigo. Sí, aquí lo vamos a ver mucho mejor. Vamos a ver. Esta es la tabla que seguimos por microciclos de aumento. Microciclos, las fechas son las fechas en que empiezan los microciclos, ¿no? Entonces ahora el próximo microciclo será aquí. Quiere decir que, por ejemplo, las series de 1000 que yo llamo aeróbico-lácticas, las empiezan a hacer en 3 minutos, a 18 segundos cada 100. En el ciclo anterior las estaban haciendo a 2.50 y aquí las hacen ya a 2.45, a 16.5 cada 100. El tiempo de recuperación siempre son 2 minutos y el número de repeticiones suelen ser 6. O sea, 6 miles a 3 minutos, recuperando 2 minutos. 6 miles a 2.50, 6 miles a 2.45, 6 miles a 2.40. ¿Qué objetivo perseguimos? Que los atletas sean capaces aquí de hacer menos de 2.30. Menos de 2.30. También manteniendo esa recuperación. Series de 2000 del mismo estilo. Aquí empiezan un poquito más lento para hacer 6-10. Este ciclo lo están haciendo en 6 minutos y hacen del orden de 4 a 5 2000. Aquí harán ya 5.54 y aquí, pues como veis, ¿qué perseguimos? Pues que a finales de febrero estén haciendo 2000 en 5.40, recuperando 2 minutos. Aquí están las recuperaciones, 4, 3.30, 3, 2.45, 2.30, 2 minutos. Este grupo es lo que decíamos de adaptación, que le daba tanta importancia, que empezamos con los 2000 a 6.20, aquí hacemos 2000 y 3000, aquí hacemos 2000, 3000 y 6000, aquí están los tiempos, aquí ya entrarán los 4000, o sea que aquí un entrenamiento puede ser 4000, 3000, 2000 o 12, 15 kilómetros según ¿no? Y siempre vamos recuperando 1 kilómetro. Objetivo, pues que aquí sean capaces de correr en estos ritmos y con recuperaciones del orden, con recuperaciones de 1 kilómetro a 3.30. Ahora no, ahora están empezando más lento, ¿no? Y esto naturalmente se hace en el campo. Las series de acondicionamiento láctico que llamo yo, pues es el trabajo ese que hacen una vez por semana, de 1 o 2 600 para estar garantizado que está a 10-12 milimoles y a continuación de los 10 kilómetros, y esto lo mantienen todo el tiempo. Siempre hacen ese trabajo. Y lo que ocurre es que cada vez
van haciendo más rápido. Por ejemplo, Luis Miguel el año pasado, en el mes de mayo, estaba haciendo el 10.000 en 29.40, 29.50, 29 pico, con zapatillas de calentamiento por la hierba de fuera de la pista, para que no llueva. Y por último, en esta época no hacemos más que eso, la velocidad, aquí hacen 50 al 90%, 60 al 92%, 80 van a empezar a hacer ya al 95%, bueno, y así sucesivamente. Hacen también naturalmente ejercicios de frecuencia zancada, pero solamente para corrección técnica. Las mujeres tienen una tabla parecida, pero naturalmente distinta que los hombres. Yo al resto de los atletas que no son capaces de aguantar estos ritmos, por estos ritmos son solamente de Andrés Díaz y Luis Miguel. Los otros que tengo que no aguantan estos ritmos tienen una cosa paralela. Y entonces, una vez que se incorporan a 3 minutos, es decir, estos ahora no están aquí. A lo mejor aquí en noviembre ellos están aquí. Pues luego intentan seguir el mismo ritmo. Lógicamente no los van a quedar a lo mejor aquí o aquí. Es decir, no bajan de 2.40 este año. Pero ellos saben que su aspiración es llegar un momento a hacer eso que aquel que está a su lado deben hacerlo todos los días, ¿no? Se ha entendido esta tabla porque digamos que todo está fundamentado en ese tema. ¿Qué ocurre a partir de marzo? Bueno, pues aquí en marzo tratamos de que la base aeróbica se consolide, es decir, que no dejamos los elementos aeróbicos en el mes de marzo, pero lo más importante aquí ya es desarrollar esta capacidad láctica que hemos ido haciendo con las series de 1000 y lo otro. Yo no preparo la pista cubierta, a la pista cubierta llegan con lo que habéis visto antes, con gran disgusto de Andrés Díaz, que ya en enero me empieza a dar la lata. Yo no participo en pista cubierta este año, porque dijimos que iba a participar, pero claro, por lo que estamos haciendo, si no hago series de 300 rápidas, ¿cómo ir a pista cubierta? Vale, pues no vas a pista cubierta. Pero tú sigues ahí entrenando. Claro, luego llega el manager y le dice, mira, te dan tantos y vas a tal sitio, bueno, pues voy a ir. Y ya va, y como ya allí le pagan, pues ya sigue. Bueno, pues entonces aquí consolidamos la capacidad láctica. El trabajo de fuerza es un trabajo, como veis, más rápido. Estamos haciendo fuerza-resistencia, pero aquí insistiendo en la velocidad, incluso con mucha fuerza elástico-refleja, es decir, estamos en los podiums que vais a ver. Y el trabajo de velocidad y de técnica sirve porque lo hacemos siempre en todas las sesiones que vemos ahí. La musculación en vez de 3 sesiones por semana baja a 2 sesiones por semana y los ejercicios auxiliares prácticamente son diarios. Lo que pasa es que se distribuyen, un día toca arrastres, otro día te toca multisaltos, otro día toca puestas cortas de linet, es decir, pero la fuerza se mantiene. En las series ya estamos en el 100 y el trabajo de potencia aeróbica siempre acaba en capacidad láctica, es decir, por ejemplo, nosotros hacemos lo que os decía, esas series de 1000, aquí tenéis la tabla 2, que corresponde a estos 3 planes, del 20 de marzo a mayo, el 20 de mayo, que ya el 800 se corre en 1.55, 1.54, el 1600 en 404, y que las series, hacemos muchas series a velocidad creciente y descendiente, es decir, un 2000, un 1600, un 1200, un 800, o un 1600, un 1200, cada vez más rápido, ¿no? Aquí es donde metemos el fartlek, con un trabajo, por ejemplo, de series de 3 minutos, de 2 minutos, 1 minuto, siempre con la misma recuperación del tiempo que hayamos hecho ahí. Y luego, las velocidades ya son 100 prácticamente al 99% o al 100%, y que no se agarroten, que corran con agilidad y muy fácil. Y luego, a partir de mayo-junio, que aquí es donde se pone en forma, bueno, pues aquí es donde ya se hacen las series rapidísimas, pero realmente hasta mayo no empezamos con esas series verdaderamente fuertes, lácticas, de 500, 600, de 500 con cambios de ritmo y cosas de ese tipo. El fartlek se mantiene aquí ya poco tiempo, sobre todo de 2 y 1 minuto, de este tiempo de 2 y 1 minuto, no de 3 minutos, y empiezan las series de ritmo de 5.500, a veces hacemos 10.400, no pueden al principio, entonces hacen
4.400, 4.400, etc. Bueno, yo tengo mucho interés en que veáis el vídeo. Bueno, te queda el periodo mayo-junio, ¿cuánto dura el vídeo? Vídeo 15 minutos, creo, por eso. Bueno, en el programa estaba... Ya que ha empezado tarde 15 minutillos y a lo mejor sustituirlos por coloquio, porque es más interesante escuchar a Manolo. Entonces lo tiene que decir Manolo. En cambio, él ha ido muy deprisa, muy deprisa. El texto se os va a dar todas las transparencias que ha puesto, o casi la totalidad de las transparencias, vienen desarrolladas en el centro que todas las tablas, todos los... Casi todas, hay un par de ellas que no están y te las pediré. Pero quiere decir a la proyección del vídeo o al colo, porque quiero seguir siendo amigo suyo. Tenéis pero todo escrito y yo creo que leyéndolo, pues ya, y por la explicación que yo he dado para evitar errores y las preguntas que le hagáis, ya está. ¿Ponemos el vídeo? Sí. Es que creo que nos da muy poco tiempo para... falta todo el vídeo, es preferible menos... Pues nada, tiene que durar una semana. Por lo menos. Bueno, Por lo menos, empezar el miércoles. esto es la final de 1500, es para ver técnica de carrera. A pesar de que el entrenador del Guerrero dijo que no se le prestaba atención a la técnica, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay que prestarle atención. Él corre muy bien y Yannick corre también magníficamente, ¿no? Con mucha elasticidad. Y para estar aquí, verdaderamente es que es difícil encontrar defectos en ningún atleta, ¿no? Esta carrera es muy representativa porque vemos cómo la velocidad final aquí no jugó ningún papel. El Guerrero puso un ritmo muy fuerte con el Martín. Ya están todos en fila, pues parece un meeting, claro. Ahí adelante se han situado los más ambiciosos o los menos miedosos. Andrés Díaz había quedado muy atrás, como veis está ahí. Podía perfectamente, como luego se vio al final, pero una cosa importante del atleta es tener confianza. Fue una carrera muy limpia porque iban todos en fila debido al ritmo. Si veis al keniano está corriendo con una facilidad y una soltura, y luego vemos a Reyes Esteve que hace un esfuerzo enorme faltando 400 metros para situarse detrás del Guerrero. Yo creo que es ahí donde lo paga, porque a pesar de ser un hombre rápido, en el último 200 vemos que Kenny le vuelve a pasar a él. Cacho, por el contrario, estaba muy bien situado, es un hombre con mucha experiencia y se jugó todo dirigiendo aquí, voy perfectamente y puedo coger la medalla. Ahora ya están cogiendo posiciones los que piensan que tienen alguna opción. Todavía Andrés va muy atrás, Reyes ya van progresando mejor. Morcelli estaba magníficamente situado, por esto indica que a pesar de no estar en su mejor condición, la experiencia cuenta mucho. Y ahí empieza a pasar Andrés, quiere decir que le sobraba fuerza, ¿no? Ha hecho un esfuerzo Reyes tremendo a falta de 400 y va magníficamente situado. ¿Por qué no sacará la velocidad? Pues no la tiene ya. La ha consumido. Claro, si valiera 1.45, 1.44, 5.800, seguro que la conservaba, y si corriera mejor, si corriera técnicamente mejor, habría ido más económico y todavía le quedaría ahí. A pesar de su velocidad, le pasa